sobre el puente Héroes de Malvinas, la movilidad de los patrulleros llevando justamente a quien se lo indica como el autor del asesinato de la docente, esta maestra de la escuela 533. Ya estaba esperando, estaba allá él, andaba Como agazapado. Sí, pero nunca pensamos que iba a ser una cosa así. Yo no trabajo acá, yo hoy estoy acá porque vengo a arreglar, yo trabajo allá en el terraplén. Estamos en otro trabajo, pero justo me tocó hoy acá y... Ajá, no puedo hablar más. En el momento que esta persona se acerca, él estaba en moto y las docentes caminando. No, al revés. Al revés, los docentes en moto y él caminando. Ajá, así estaba. ¿Qué es lo que pudo ver? Y de todo lo que le hizo. ¿Vio con el arma que apuñaló? Sí, no era una cuchilla, era algo punzante. Porque cuando yo lo abría acá, la chica no sangraba y tenía un hueco nomás. Después tenía por todos lados en la espalda, 10 puñaladas le metió. Sí, es algo que no tiene palabras. Tío, la verdad no sé, mirá, dejamos de trabajar todo y ya ahora ya cortamos, vine a arreglar la luz y ya me voy para mi casa. Imagino que... Está mi familia, hoy fui, la abracé a mi familia y le pedí permiso para ir, yo vivo de donde tenemos la obra enfrente. Le pedí un segundo para estar con ellos nomás y me dejaron ir, ahora me vine porque esto es mi trabajo, así que me voy a la hora de volver a mi casa. Vanessa Soledad Castillo fue asesinada el 15 de febrero de 2018 en Alto Verde, cuando salía de la escuela Victoriano Montes. Vanessa tenía 33 años, una hija de 11 y recorría por esta ruta todos los días 48 kilómetros en su moto, desde Santa Rosa de Calchines hasta su lugar de trabajo. 2 meses antes del femicidio, acompañó a una alumna a hacer una denuncia por abuso sexual infantil. La nena estaba embarazada y si bien no era estrictamente de su clase, Vanessa la escuchó y le permitió hablar. Vanessa acompañó de manera comprometida, cumpliendo su función docente como dispone el decreto 2288. Inició un protocolo, acompañó a la niña, declaró en fiscalía como testigo y 2 meses después terminó muerta. Estas fueron las palabras de la abogada querellante Carolina Walker en el juicio oral. Lamentablemente, esto no pudo sostenerse como prueba. Era una referente ante sus propios alumnos. De hecho, sus mismas compañeras cuentan que nunca dudó en ayudar a sus alumnos vulnerados, como de hecho lo hizo con una niña víctima de abuso sexual infantil. Y nosotros consideramos que es a causa de ese compromiso que terminó muerta. Si bien entendemos que lamentablemente no lo hemos podido probar en el presente, y aclaramos, creo que Silvia Castillo lo ha dejado por demás de claro, no hemos tenido un camino fácil por la justicia. Hemos tolerado desde el primer momento denegación de pruebas que hubieran sido fundamentales para arribar a otro resultado. Han pasado cosas muy extrañas en esta causa y yo lo quiero decir, desde fiscales diciendo recibir órdenes de arriba, llamados de funcionarios, advertencias intimidatorias por parte incluso de dirigentes gremiales, funcionarios y por parte del mismo fiscal regional, como lo conté en mis alegatos de apertura. Todos nos invitaban a callar.
Fue en horas del mediodía, cuando ella se retiraba de este establecimiento escolar, la escuela Victoriano Montes. Aquí fue interceptada por su homicida, Juan Ramón Cano. Nos llegamos hasta Alto Verde para recordar cómo ocurrieron los hechos. Nosotros nos estábamos mensajeando. Ella me mandaba mensajes, digamos, hablábamos que, bueno, me extrañaba en la escuela, me mandó sus últimas fotos con mis otras compañeras y amigas también, diciendo que me extrañaban en la escuela. Y bueno, ella llegó un momento en el que dejó de contestarme. Entonces, bueno, yo pensé, dije, bueno, salió de la escuela, como andaba en moto, me va a contestar cuando llegue a la casa. Y en eso empezaron a caer mensajes del grupo, porque yo estaba en el grupo de la escuela. Entonces empezaron a caer mensajes y empezaron a contactarse mis compañeras, ¿qué sabes de Vanessa? ¿Qué sabes de Vanessa? Yo no sabía nada. Y bueno, en el grupo empezaron, la apuñalaron, y después una de las chicas, que es muy amiga nuestra, le pregunté a ella y me dice, sí, la apuñalaron, y después, bueno, me mandó un audio terrible diciéndome que estaba muerta. Y bueno, y así me enteré yo. Y ahí nomás me vestí y salí corriendo al Cuyen, y ahí me encontré con todos mis compañeros. Al principio se manejaba la hipótesis de que había sido un robo. Sí. Ustedes después empezaron ¿cómo se empiezan a enterar vos y tus compañeras? Decís que saliste rápidamente para el hospital José María Cuyen. ¿Cómo se empiezan a enterar de la otra situación? Y se empezó a suponer, porque ella no le sacaron nada, absolutamente nada. Pero mis compañeros, en cuanto yo llegué al Cuyen, me decían, dice, es por el caso, es por el caso. Y yo no entendía nada en ese momento porque estaba en un estado de shock. Y después caí, que era por el caso de la nena. Y bueno, y después cuando se oficiaron todas las pericias y todo, ella tenía absolutamente todo lo que llevaba, no se le sacó absolutamente nada, tenía la plata, celular, todo lo que tenía ella encima, no se le robó nada, nada, nada. Pocos días después del femicidio se compartieron audios donde Vanessa develaba conflictos con la dirección de la escuela luego de la denuncia de la alumna. E inclusive comenzaron los polémicos cuestionamientos al decreto 2288. Vane, ¿cómo estás? Che, Vane, escuchá, yo lo siento mucho, yo sé que es preferiado, ¿sí? Pero te quería comentar que ella me confesó que está embarazada y que me confesó que de alguien grande, como de 30 años, me dijo, y que no sabía si era violación o no, y que solamente había sido una vez. A ver, ahora ya está. La nena ya lo confirmó, se lo confirmó primero a no se lo dijo como me lo dijo a mí, pero se lo confirmó. Daba o le había pegado al hermano, o se había caído de la moto, pero tenía un huevo en la panza al costado. Que le había dicho que tenía miedo de que estaba fisurado el nene. Esas cosas me pasan porque yo siempre suelo ser demasiado honesta. Yo soy de ser tan honesta que, bueno, me mando estas cagadas. Y bueno, es parte de la vida, de aprender de que a veces uno pone las manos en el fuego por alguien y se quema. Porque falta un mes de clase. Tranquilamente la panza esa no iba a crecer más, pero bueno, no es que no iba a crecer más, sino que mucho más de lo que está no iba a crecer, así que yo me tendría que haber quedado callada. Ni siquiera tendría que haber buscado hablar con la nena, ¿viste? Si me tengo que hacer cargo, me voy a hacer cargo. Aquel mediodía del 15 de febrero, Juan Ramón Cano interceptó a la víctima cuando salía de la institución educativa en la que trabajaba con la excusa de venderle calzado. Ante la negativa de Vanessa, se acercó nuevamente y le pidió que lo llevara hasta una cancha de fútbol cercana. Luego de que la docente se negara otra vez y mientras se subía a su motocicleta para volver a su casa, Cano se abalanzó sobre ella, subió a la parte trasera del vehículo y le asestó numerosas puñaladas con un arma blanca en distintas partes del cuerpo. Vanessa intentó conducir la moto mientras pedía auxilio. Luego chocó contra un montículo de tierra, cayó al suelo y el agresor se escapó. Señor, ¿me puede decir su nombre y apellido completo? Juan Ramón Cano.
Le voy a pedir a continuación sus datos personales, si me puede decir su número de documento. No. No lo recuerda. ¿Usted es argentino? Ajá. Bien, ¿su estado civil? ¿Soltero, casado? Soltero. Usted es soltero. ¿Qué edad tiene usted? 30. 30 años. ¿Su fecha de nacimiento? ¿Recuerda el día de su cumpleaños? Sí, mi cumpleaños el 26 de noviembre. 26 de noviembre. ¿El año que nació no se acuerda? ¿El nombre de su papá? No, mi papá falleció. ¿El nombre no lo recuerda? Mi papá se llamaba Vicente Ramón Zavala. ¿El nombre de su Mi madre? hermano se llamaba Miguel Ángel Zavala. Mi hermanastro se llamaba Mario Zavala. Sí, discúlpeme, ¿el nombre de su mamá? Mi mamá, Mariana Cano. Mariana Cano. ¿Qué domicilio tenía usted antes de estar detenido? ¿Recuerda dónde vivía? En las 7. ¿Cómo? Manzana 7. ¿De qué lugar? Pasaje 13, Manzana 7. ¿De qué lugar? ¿De qué barrio, lugar? De Alto Verde. De Alto Verde. ¿Con quién vivía en ese lugar usted? Con mi madre. Al lado vive mi hermana, el marido. Bien. Mi ¿Usted tiene, sobrinito, usted, señor Cano, tiene hijos? No, tengo mis sobrinos grandes, mis sobrinas grandes. Bien. La mujer de mi hermano que está en el cielo está al frente de nuestra casa. Bien, señor Cano. Dígame, ¿usted fue a la escuela? ¿Sabe leer y escribir? No, No sabe leer y escribir. ¿Tenía alguna actividad laboral antes de estar detenido? sí, hacía changa, pescaba. Changas. Ujú. Bien. Hacía changa a los vecinos, todo. El daño no termina en la familia de Vanessa. El daño que provocó esto, o sea, el crimen de una maestra en la puerta de la escuela, o sea, se cruzó una barrera que no se había cruzado antes. Antes al maestro se lo respetaba, se lo cuidaba en los barrios, y ahora no pasa eso. En el barrio todo se sabe y los pibes todo lo cuentan. Las manos llenas de sangre no solo son las de Juan Cano. Él fue el brazo ejecutor de un crimen que nos revela omisiones y negligencias. El mirar para otro lado y que detrás de esta sociedad del control existe una descontrolada manera de no hacer, de no salir de atrás del escritorio. ¿Para qué? Si para eso están los docentes y las docentes, conforme lo dispone el decreto ley 2288 desde el año 2016. Hoy el inmenso fuego de Vanessa ha encendido una llama de entrega y compromiso que nos trasciende. No podemos dejarla sola otra vez, ni a sus pibes, nuestros pibes. No podemos decirle que a la señora la mataron porque falló el sistema, por la inseguridad del barrio y toda otra justificación del individualismo del no te metas, del sálvese quien pueda. Exigimos una vez más a las y a los fiscales, jueces y funcionarios que asuman la tarea de trabajar en el compromiso real con los derechos humanos, porque no lo están haciendo. A la seño Vane la cuidaban sus alumnos cuando le pedían acompañarla a la salida de la escuela. Ese era su corredor seguro, como el de tantos docentes. Hoy honramos tu memoria y decimos, Vanessa, no nos van a callar. Vanessa Soledad Castillo, presente. Cuando la ambulancia del servicio de emergencias llegó a la escena en el barrio de Alto Verde, el estado de Vanessa era crítico. El equipo médico trabajó en el lugar para tratar de mantenerla con vida y luego la trasladó de urgencias al Hospital José María Cuyen, en medio de un impresionante despliegue de patrulleros que fueron abriendo paso por las calles de la ciudad. Todo fue en vano. Vanessa murió antes de llegar. Por aquel entonces, Claudia Balaguer era la ministra de Educación de la provincia. Recuerda cómo fue aquel día.
Bueno, la verdad que fue un tema, yo creo que el más doloroso, ¿no? Uno de los más dolorosos porque también hubo un accidente de tránsito donde fallecieron varias maestras del norte santafesino, así que recuerdo como los dos acontecimientos más dolorosos que me tocaron atravesar como ministra de Educación. En ese momento estaba Juan Cruz Jiménez a cargo de la delegación y bueno, a través de él inmediatamente nos llega la información porque la escuela obviamente siempre se comunica con las autoridades educativas de este terrible acontecimiento, ¿no? Terrible porque una docente muy querida en la escuela, muy respaldada también por sus propias compañeras, por supuesto por sus alumnos, y el hecho de un asesinato frente a la escuela, a la salida de un día escolar, fue realmente durísimo, durísimo. Bueno, inmediatamente se comenzaron todas las acciones, las denuncias, el acompañamiento a la escuela, toda la comunidad educativa quedó muy golpeada, así que ahí hubo un trabajo muy intenso de acompañamiento. Sí, ella había tomado muy responsablemente, por supuesto, como suelen hacerlo las docentes, una denuncia de abuso en el marco de su curso, ¿no? De una de sus estudiantes. Y bueno, esto es bastante frecuente, a veces la gente no lo conoce, pero en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral, que ahora también estamos promoviendo desde la legislatura, que haya una ley provincial para reforzar todo lo que se hace a nivel nacional. Bueno, en ese marco suelen aparecer diálogos vinculados a violencia familiar, abuso intrafamiliar, y bueno, están bastante acostumbradas las docentes a detectar por su propia sensibilidad, pero también a recibir el testimonio en confianza de los propios estudiantes. No hay como obviar el asesinato de Vanessa, porque tenemos que tener en claro que es un crimen que es avalado por el Estado, porque si hubieran tomado la denuncia como corresponde a cualquier docente que está implicada en hacerlo en beneficio y en protección de cada educando, la muerte de Vanessa no hubiese pasado. Era una piba que necesitaba seguridad porque había sido amenazada y hoy no está con nosotros y la culpa la tiene el Estado. Silvia Castillo y la Asociación Civil Democracia Directa impulsaron un proceso participativo para promover una ley bautizada como Ley Vanessa. El 8 de mayo del 2019 fue la primera jornada de debate público de la Ley Vanessa. Estableció modificar el decreto 2288, con la incorporación de métodos de protección específicas para agentes públicos estatales y privados, obligados a denunciar los hechos de vulneración de niñas, niños y adolescentes. Bueno, todo lo que había ocurrido en el ámbito de la investigación, con la hipótesis de que el crimen de Vanessa estaba relacionado con una denuncia que ella había hecho acompañando a una alumna de abuso infantil. Lo que surge de eso, que surgió inmediatamente, ¿no?, en el 2018, es el estado de indefensión en el que se encuentran los agentes del Estado, no solamente los docentes, en particular los docentes, cuando son obligados por la Ley Provincial de Promoción y Prevención de los Derechos del Niño a intervenir cuando están anoticiados o tienen indicios de que algún niño está siendo abusado en sus derechos, niño o adolescente. La ley dice niños, niñas y adolescentes. Todos los agentes públicos están obligados a intervenir. Nosotros le llamamos Ley Vanessa porque el crimen de Vanessa es lo que nos motivó, pero lo que se busca con esto es protección, salvaguardar la vida de los agentes del Estado, que la misma ley obliga, o sea que es el brazo ejecutor de la obligación, o sea, los agentes del Estado vienen a cumplir la obligación del Estado, que es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
sea, yo digo, es el recurso humano que el Estado tiene disponible para cumplir con esa obligación que asumió de proteger, de brindar protección a niños, niñas y adolescentes. La víctima directa de este femicidio fue Vanessa Soledad Castillo, pero más allá de ella debemos ver lo que representó en nuestra sociedad y lo que representó en Cano, quien no solo mató a Vanessa, sino que en profunda desconsideración de la condición femenina y como fiel reflejo de la sociedad patriarcal en la que vivimos, deliberadamente mató a la madre, a la hija, a la hermana, a la mujer, a la excelente compañera y mujer que Vanessa era. Y es así que, entendiendo este Ministerio Público titular de la acción penal, que el imputado ha incurrido en conductas que deben ser encuadradas en las figuras típicas de autor de homicidio calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por mediar violencia de género, femicidio, requeriremos al finalizar este debate que Juan Ramón Cano sea condenado como autor penalmente responsable de estos hechos y se le imponga la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta mientras dure la misma y costas del proceso. El 5 de marzo, en la audiencia preliminar, ocurre algo que realmente nosotros no esperábamos, si bien lo sabíamos y lo veníamos sosteniendo desde el primer día, desde el día 1, desde el 15 de febrero. Cano, a viva voz, cuenta, dice que él no se quería comer la perpetua solo, porque a él lo habían mandado a sicariar a la maestra. Lo cuenta él, lo dice él, y yo la escuchaba muy atentamente a la señora presidenta cuando le explicaba a Cano que él tenía derecho a ser oído, pero a Cano no se lo escuchó. Nosotros en ese mismo momento solicitamos una ampliación de la imputación, que se lo impute también por homicidio calificado por promesa remuneratoria. No se lo hizo. Nosotros queríamos seguir escuchando a Cano, por supuesto. La verdad que nos interesa muchísimo conocer esa historia, porque es lo que venimos sosteniendo desde el 15 de febrero. El 15 de febrero a las 6 de la tarde me llamó Silvia Castillo, que es hermana de Vanessa. Yo acompañé desde el primer momento a la familia. Y desde ese primer momento, en la misma comisaría, se la estaba interrogando a Silvia precisamente en ese sentido, preguntándole si Vanessa había hecho alguna denuncia, si ella lo conocía a Cano, si alguna vez había sido amenazada. Nosotros no entendíamos nada, porque hasta ese momento se nos había dicho que le habían querido robar la moto. Nos empezaban a llegar mensajes de docentes que habían sido advertidas de que no vayan a trabajar ese día, porque esto podía pasar. Pero la verdad que para nosotros es hasta una obligación moral decirlo, porque Vanessa perdió la vida por el compromiso social que tenía. Una niña que en ese momento tenía 12 años, que es la hija de Vanessa, se quedó sin mamá, una madre sin hija, las hermanas sin hermana. Y una comunidad docente perdió un capital enorme como el de Vanessa Castillo. Una mujer comprometida que viajaba todos los días 50 kilómetros de ida y 50 kilómetros de vuelta para ir a trabajar, porque vivía en Santa Rosa de Calchines. Ese era el compromiso que tenía Vanessa, que a pesar de saber que la habían dejado sola, siguió acompañando a esa niña víctima de abuso sexual infantil y terminó muerta. Alto Verde tiene una particularidad que es un barrio populoso, porque estamos casi 20.000 habitantes de la Vuelta, Alto Verde y lo que es La Boca, pero nos conocemos todos, o sea, hay esa sinergia que uno sabe desde dónde viene, cuáles son nuestros padres, nuestros abuelos. Y como yo tengo a través de mi página Hugo Cabrera y después Alto Verde Noticia, siempre me manda información y bueno, me pasaron ese alerta y enseguida, bueno, tomé conocimiento, uno prende la radio, lo que se estaba viviendo y después información que me llegaba, la foto de Vanessa y después los detalles, ¿no? de conocer al agresor, de los detalles hasta la escuela, vinieron los de la Regional Cuarta, a dar medidas espasmódicas, ¿no? Vamos a hacer un corredor seguro, va a venir la policía. Alto Verde se vio militarizada porque después era impresionante ver, estaba prefectura, gendarmería, la policía comunitaria estaba en ese momento, de tratas de personas, era todo un desfile por la calle principal de todas las luces y ahora no, era en ese momento. Digo, y los pibes no estaban yendo a la escuela. Entonces digo, las medidas que después se tomó a través del gobierno municipal, provincial y de la misma cartera de educación fueron obsoletas.
porque era antes. Entonces cuando uno se enteró de que no era un robo, porque la moto siguió ahí, sino que había todo un trasfondo familiar y escolar, y que a ellas no la cuidaron, que los directivos no la cuidaron, porque después los directivos no vinieron más, se intervino, y como pudimos hablar con la gente de la Regional Cuarta. Todo lo que hagamos de ahora en más, y es como para las próximas generaciones, digo, porque para ella ya está muerta, y una vida truncada. Una persona que tenía una fuerza, una fortaleza, porque además ella vendía pan casero. La moto se la había comprado hace poquito tiempo, y ella había, con la opción de ir a otro lado, o sea, vino hasta Alto Verde con la moto como para optimizar los recursos de ella y saber que la abandonaron, o sea, fue una persona que la abandonaron gremialmente, institucionalmente y políticamente la abandonaron. Cuando hay muertes así tan significativas de gente que viene a trabajar o gente que vive acá, cambia el barrio, indudablemente cambia. Primero morfológicamente porque se llena de policía. Acá nosotros actualmente tenemos la policía de la provincia, tenemos infantería y tenemos 3 destacamentos de prefectura. Es más, vino Macri, vino Patricia Bullrich, estuvo en boca de todo Alto Verde. Y nosotros creemos que la delincuencia, lo que es la drogadicción y un montón de flagelos, no es la solución llenar de policía, porque si no tendríamos que tener cada uno un policía en la calle, sino es con más cultura, como comprometerse un poco más. Y yo creo que la gente cambió en ese sentido, las instituciones se comprometieron un poco más a ofrecer otros espacios, a abrir las puertas institucionales para que esto sea mejor. Creo que la red también, que hay una red de instituciones que están en las escuelas, las iglesias, los centros de salud, se fortalecieron como diciendo, bueno, si no tenemos el apoyo de externo, y bueno, nos vamos a tener que apoyar entre nosotros, vamos a tener que buscar las soluciones nosotros. Y Alto Verde ese día a la tarde y después al otro día amaneció triste, es como raro, porque es como que vos podés sentir la atmósfera del barrio, como el estado de ánimo del barrio. Y se veía caras largas, no sé si era de culpa, pero cuando pasó, también te decía fuera de aire, esta bala que pasó y mató a una chica del Club Regata, era como si habíamos sentido que nosotros lo habíamos gatillado, porque la gente nos miraba de esa manera. Y en las redes sociales decían, estos negros, hay que matarlos a todos. Y con esto también pasó lo mismo. ¿Por qué no la cuidaron? ¿Por qué no estuvieron ahí? Primero se dijo que era un robo. Entonces fue todo una vorágine muy, muy rara los primeros minutos, las primeras horas, hasta que bueno, uno se enteró de esos detalles y hizo que como que valorara más la tarea docente, porque uno cree que el docente viene 2-3 horas, enseña y se va, y no, ella se había comprometido con la realidad del Alto Verde, con este caso puntualmente, y ella pudo haber dicho, no me meto, pudo haber no hecho ningún informe, y capaz que ella hubiera estado viva. Entonces esa sensación, no sé si es de culpa, de tristeza, es como un cóctel, de decir, pucha, alguien se jugó por nosotros y no supimos cuidarla. 85, Castillo Vanessa Soledad. Lo más trascendente que ocurrió en la última paritaria fue la presentación de 3 biblioratos con miles de firmas y el compromiso escrito con número de documentos de cada uno de los compañeros maestros de toda la provincia, que como siempre no dudaron un minuto en acompañar el reclamo para que se modifique el decreto 2288, pero para que se modifiquen las políticas que exponen al cuerpo, a la mente de muchos compañeros cada vez que hay la vulneración de los derechos de nuestros niños. Por eso Vanessa estuvo allí para cambiar esa realidad. Le costó la vida. Los maestros creemos que nuestros alumnos merecen una oportunidad. Así que retomamos una vez más nuestro compromiso. No van a conseguir que los maestros de ANSAFE bajemos los brazos.
A seguir luchando, compañeros, por justicia, por Vanessa. Y adelante, compañeros. Gracias. Compañera Vanessa Castillo. Compañera Vanessa Castillo. Compañera Vanessa Castillo. Ahora. Ahora. Vamos a descubrir una baldosa en homenaje a nuestra compañera Vanessa Castillo, a 2 años de su femicidio. Una baldosa que exige en primer lugar justicia, que es lo que estamos pidiendo las trabajadoras y los trabajadores de la educación. A 2 años ya del femicidio de Vanessa Castillo, no solamente nos está faltando una maestra, sino que también falta justicia. Pero también nosotros la queremos recordar a Vanessa la queremos recordar como una compañera que ha elegido la escuela pública, una compañera comprometida con sus alumnas, con sus alumnos, comprometida con la comunidad, una compañera que además viajaba y se esforzaba todos los días y que además estudiaba porque ella estaba convencida que la formación no finalizaba cuando uno terminaba y tenía el título de maestro. Así que también queremos recordarla a Vanessa en esa etapa y como defensora de la escuela pública. Y por último también nos parece muy importante este día para redoblar una exigencia de la ANSAFE. La ANSAFE ha logrado, peleando muchísimo en la paritaria, modificar los protocolos de actuación, pero creemos de que falta más, de que es necesario, de que el Estado garantice a través de nuevas medidas mayores seguridades y mayores protecciones para todas las trabajadoras, para todos los trabajadores, para las niñas, los niños y los adolescentes. Nosotros vamos a hablar de lo que es la delincuencia, la drogadicción. Nadie nace delincuente o porque dice es pobre es delincuente. No es una regla de 3 simple. Porque hay gente que tiene, yo que vivo acá, que tengo un sueldo digno, no estoy en la delincuencia. O sea, hay un factor, hay algo que hace que esa persona delinque o esa persona mate o esa persona se drogue. Y son las faltas de oportunidad y un Estado ausente. El Estado, no digo municipal, digo el Estado. Y también nosotros, o sea, esa persona no tuvo contención porque además estuvo preso, salió, no hubo un acompañamiento psicológico ni a él ni a su familia. Entonces digo, hay un trasfondo que no vemos nosotros, que son como las raíces de cada una de las personas de ausencia. Estuvo ausente el Estado, estuvo ausente las organizaciones, estuvo ausente diferentes estamentos del barrio, para que no haya más Cano y que haya más Vanessa que vengan acá al barrio. Nosotros queremos que la gente que vos hablas, que ya viene Alto Verde, te va a hablar de que el barrio es maravilloso, que la gente es buena, que come pescado, que somos mejores de todos los barrios porque hay como una cuestión de enamoramiento. Y la visión que uno tiene desde afuera hacia adentro, y es muy fea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros mostramos hacia afuera? Que cuando la gente diga, voy a Alto Verde, lo haga con miedo. Y creo que tenemos que ser responsables, el Estado, los funcionarios, por muchas mezquindades, vienen acá los concejales y todo eso, y te prometen un montón de cosas, y después no aparecen. Entonces tenemos un colectivo 13 que se le cae la rueda, que llegamos tarde a laburar, que nos quita el presentismo, o no hay un buen atención en el centro de salud, o la policía está enquistada con un montón de cosas. Entonces esas cosas hacen que la persona sea más vulnerable y encuentre en la droga o en las malas compañías su modo de vida. Entonces digo, obviamente que Cano es responsable, no es el único responsable de la muerte de Vanessa, pero él también creo que es una víctima de un montón de ausencias. Digo, si el Estado hubiera estado con todas las organizaciones fomentando la cultura, la educación, la salud, creo que sería distinta la cuestión. Sí, porque me dijo a mí, andate mamá, yo no quiero a nadie acá, me dijo, se encerró solo, puso todo, tranca la puerta y se encerró solo. Bueno, ¿en ningún momento le habló de lo que había hecho? No, en ningún momento no me hizo nada, Él no me sabía, él no mató, así que ni la ropa ni nada, no lo vi nada. Yo lo miré nomás, vos te bañaste recién, digo, saliste del baño, ¿dónde estaba vos? Nomás le dije yo así, andate mamá, me dijo, y yo me fui para acá a mi hija, hoy vive mi hija al lado. ¿Y su hijo había estado detenido hasta hace 2 días, se dice? No, él estaba, el año pasado salió de Coronda. Él estaba en Cetriaque, en Mire López, estaba internado. Él está bajo tratamiento. Por eso en el momento que te hace, no se acuerda las cosas que te hace. En el momento, no sé, está perdido, se pierde, no sé. Sí,
O sea que te dice que él estuvo, además de estar retenido en el penal de Coronda, estaba en tratamiento psiquiátrico en el Mida y López. Sí, pero yo ahí tiene la cosa de la planilla, ¿cómo se dice? La historia de esta ahí. En la historia clínica. Pero él estaba viviendo con usted acá en su casa. Sí, está viviendo conmigo, estaba. ¿Cuánto hacía que estaba aquí? Ya hace como el año pasado salió él, pero en ese momento, en esos meses estaba internado. ¿Y se había hablado en algún otro momento? Porque hay algunos otros vecinos de que hablaban de algunos intentos de abuso, que había querido cometer su hijo. Así le ponen todo eso, porque a él nunca le quiso nadie. A él nadie le quiere, a él le inventan las cosas. Pero él no violó a nadie, él no abusó a nadie. Pero le inventan. Sí, pero bueno, pero termina de cometer un hecho. Le inventan, ahora le inventan todo. Pero digo, termina de cometer un hecho aberrante, la muerte de un adolescente, una mujer muy joven, eso para robarle la moto. Terrible. Eso es lo peor, Eso es lo peor, que a mí me da vergüenza, porque la maestra, todos lo conocemos nosotros, todos nos criamos ahí, todos los chicos, todos ahí, los hijos míos, todos estaban ahí, con las maestras, con todas las maestras ahí. ¿Cómo hace esas cosas? O sea, es porque el hombre está enfermo, ya no tenía más forma, está libre, ya no tenía más forma a vivir. Por el femicidio de Vanessa Castillo, el único acusado, Juan Ramón Cano, fue considerado culpable y condenado a cadena perpetua. Es lo que había solicitado la Fiscalía y lo que además quería la querella, excepto que los abogados y la familia de Vanessa siguen sosteniendo en que hay que ahondar en la investigación o generar una nueva para identificar al autor intelectual del crimen. Atento al resultado de la votación, en nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal por unanimidad resuelve. Punto 1. Condenar a Juan Ramón Cano, prontuario policial 363-792, de la sección IG de la Unidad Regional 1, cuyos demás datos filiatorios son de figuración en autos como autor, penalmente responsable de los delitos de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser perpetrado por un hombre o una mujer y mediare violencia de género y lesiones leves dolosas. Artículos 80, incisos 2 y 11, 89 y 45 del Código Penal. A cumplir la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y costas del proceso, con más la declaración de reincidencia por segunda vez. Recordarlas siempre desde su lucha, esa lucha que la llevó a, lamentablemente, ser una persona víctima y asesinada en su momento, por lo que ella luchaba, por su ética, por su responsabilidad en la profesión que eligió. Particularmente la conocí en el profesorado, pero ella seguía estudiando, trabajando, luchando por su vida, por su hija, por su madre y por ella misma, por progresar. Y eso fue lo que le costó la vida y no tendría que haber sido así desde ningún punto de vista, pero bueno, lamentablemente fue así. Nosotros el pedido de justicia lo seguimos teniendo, porque si bien hay una persona presa por su homicidio, hay cosas que realmente no se tuvieron en cuenta en el juicio y seguimos estando en el mismo lugar. Nosotras seguimos trabajando y seguimos siendo también vulnerables a todo este sistema y no se tiene en cuenta un montón de cosas a las cuales nos seguimos arriesgando día a día. Y el pedido de justicia siempre va a estar presente, porque fue una justicia a medias. Hubo muchos factores, muchos elementos que se dejaron de lado, y para eso se necesita una investigación mucho más profunda y que todos los involucrados también aporten lo que tengan que aportar. Porque como dijo Verónica, bueno, nosotros seguimos esperando esta justicia, seguimos apoyando a la ley Vanessa, que es una protección. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta al momento de denunciar, pero no podemos mirar a otro lado cuando vemos que los derechos de los niños y las niñas están siendo vulnerados.
Así que bueno, ese pedido de justicia, ese pedido por la ley Vanessa, nosotros vamos a seguir acompañando a su hermana y siempre recordando a Vanessa como lo que era, una luchadora que no le importaba nada, que siempre iba para adelante y bueno, ese es el recuerdo que tenemos de Vanessa.